Canadá tiene un talón de Aquiles que no está ni en el petróleo, ni en la vivienda, ni en la frontera. Uno que si lo tocan puede hacer temblar la economía entera del país. Pero no es el petróleo ni es la vivienda. Es nada más y nada menos que el aluminio. Sin él se detiene la industria automotriz, se paraliza la aviación, colapsa la construcción y lo peor es que el 90% de lo que producimos se va directo a Estados Unidos. Hoy vamos a contarles por qué el incremento de los aranceles, sí, otra vez vamos a hablar de los aranceles, deja peligrosamente vulnerable a Canadá. ¿Qué tan dependiente es el país y por qué si Trump cumple su amenaza, la próxima crisis podría empezar por las fundiciones de aluminio en Quebec? Después de ver este video, seguro usted va a entender por qué el aluminio es tan importante para Canadá. Vamos a empezar por entender qué está pasando, por qué tanto ruido con todo el tema del aluminio. ¿Cuáles son las consecuencias de esta crisis y qué podría pasarnos a cada uno de nosotros? Donald Trump, en otra arremetida comercial, amenazó con imponer un arancel del 35% a todos los productos canadienses, incluyendo, por supuesto, el aluminio. Y lamentablemente, no es solo una amenaza más. Parece que ya cumplió. El presidente de los Estados Unidos había impuesto un arancel del 25% y recientemente acaba de decir que el arancel es del 35%. Hace unos días, Mark Carney, primer ministro de Canadá, dijo que finalmente no se había llegado a ninguna negociación con el presidente de los Estados Unidos, pero puede que cambie. Ya sabemos cómo es ese escenario de cambio para Donald Trump. El problema es que él en algún momento subió el arancel al aluminio al 50%. Esto que ha hecho Trump puede ser devastador para la industria, pero ahí es donde está el error. No es solo devastador para la industria, sino que es devastador para todo el país. Según la Asociación Canadiense de Productores de Aluminio, la producción nacional cayó un 30% en pocas semanas. Y ese golpe no se queda en cifras. Mark Carney, primer ministro de Canadá, ha tenido que salir a apagar ese incendio con medidas de emergencia. Pero para entender esto, hablemos en términos más humanos, en nuestra realidad, no en términos de lo que sucede en la industria. Imagínese que de un día para otro a usted le recortan el 30% de su salario. Si ganaba $3,000 al mes, pues ahora solamente le van a quedar $2,000. ¿Qué recortaría usted primero? ¿El mercado, su plan de celular, el arriendo? Ese recorte duele y es exactamente lo que le está pasando a las fundiciones. Se reducen turnos, se frenan las inversiones y ya empezaron los despidos. Y aquí no se trata solo de si Canadá responde. La verdadera pregunta es, ¿cuánto puede resistir una industria que depende casi totalmente de un solo comprador? Y si ese comprador empieza a cerrar la puerta, ¿qué sucedería? Porque sí, Canadá produce mucho aluminio, pero pues no para quedarse con él. Según Natural Resources Canada, el 90.3% de todo el aluminio que se exporta desde Canadá se va hacia Estados Unidos. 9 de cada 10 toneladas cruzan la frontera sur de Canadá. Y Estados Unidos ya subió los aranceles al 35% recientemente y pues no sabemos si eso va a cambiar, pues normalmente cambia de un día para otro. Pero ¿qué va a hacer el país con todo ese aluminio? Miren, este ejemplo es sencillo, es como tener una panadería que produce 100 panes al día, pero de repente solo le compran 10 panes, entonces ¿usted qué va a hacer con los otros 90 panes? Pues no puede seguir horneando como si nada. Y lo mismo pasa aquí. Si no hay a quien venderle el aluminio, las fundiciones paran. Y cuando paran, no es solo una máquina que se detiene. Es una cadena entera de empleos, de servicios, de transporte, de energía. Todo se frena. Y no hablamos de pocos trabajos. Aunque el gobierno federal no publica las cifras exactas por separado, según el cruce de datos entre Statistics Canada, Natural Resources Canada y la Aluminium Association of Canada, esta cadena puede sostener directa o indirectamente a más de 25,000 familias. Y muchas de esas familias viven en regiones donde no hay alternativas, donde no existe un plan B, donde perder el empleo significa perderlo todo. Por eso, este tema va muchísimo más allá de un problema industrial. Es una bomba social para Canadá.
Nadie se imagina lo importante que es el aluminio en Canadá y por eso nos referimos al talón de Aquiles, pero vamos a ver de qué está hecho. Pues Canadá produce 3.3 millones de toneladas de aluminio primario al año. Esto según datos del Natural Resources Canada. Eso convierte a este país en el cuarto mayor productor del mundo, solamente superado por China, muy por encima, India y Rusia. Y aquí hay algo que nos distingue. La producción de Canadá se basa en energía hidroeléctrica a diferencia de la de China o de India o incluso la de Rusia. El aluminio canadiense tiene una de las huellas de carbono más bajas del planeta, es decir, que su producción es mucho más limpia y menos contaminante que la de otros países. En Canadá hay 10 fundiciones activas, 9 están en Quebec y una en Columbia Británica, en Kitimat. ¿Se acuerdan? Esa misma ciudad de donde se exporta el gas natural licuado hacia Asia. En esas fundiciones, la bauxita, la piedra madre del aluminio, se transforma primero en alúmina, que es como un polvo blanco fino, y luego en aluminio líquido, que se moldea y se convierte en lingotes, en láminas o en piezas. Y ese aluminio pues viaja por todo el mundo. Sin esas fundiciones no hay aluminio, y sin aluminio no hay carros, no hay aviones, no hay techos modernos, no hay latas, no hay cables, no hay paneles solares y una cantidad de cosas más. Y es que el aluminio nos invade porque lo necesitamos para todo. Y aquí hay un dato clave. Canadá no tiene bauxita, se importa desde Brasil, Guinea y Australia. Y ahí podemos entender por qué Australia y Brasil estaban en la reunión del G7, ¿no? Pero sí tiene la tecnología y la energía limpia para convertirla en uno de los aluminios más limpios y valorados del planeta. Piensen en esto. Si las fundiciones paran o reducen operaciones, ¿qué podría significar esto? Menos empleo en zonas industriales. Habría menos demanda eléctrica. Menos transporte. Y menos comercio local. Es un efecto dominó. Por eso este problema no es un problema de una industria aislada. Este es un problema de todos. Muchos han criticado a Mark Carney y a su gobierno por no doblegar a Trump, como si fuera tan fácil. Pero el 16 de julio pasado, el primer ministro anunció medidas para contener el daño que está haciendo el presidente de los Estados Unidos. Primero, cuotas a las importaciones. Se limitará la entrada de aluminio desde países sin TLC como China y Turquía a la mitad de lo importado en el año 2024. Y si se pasan, tienen que pagar un arancel del 50%. Segundo, incluso países con TLC como Corea del Sur o miembros de la Unión Europea no podrán importar más de lo que trajeron a Canadá del 2024. Si lo hacen, si se pasan de ahí, van a tener que pagar el 50% de aranceles. Tercero, se va a imponer un arancel adicional del 25% a los productos que contengan aluminio moldeado en China, sin importar de dónde venga el producto final. Así se evita el lavado de aluminio. El objetivo es claro, es proteger el mercado interno, dar oxígeno a los productores y evitar una avalancha de aluminio sucio que hunda la industria canadiense. Además, se anunció un paquete de inversión de $1.000 millones para modernizar las fundiciones y 70 millones más para apoyar a los 10,000 trabajadores afectados por todo este fenómeno. Y desde ahora todas las empresas que contraten con el gobierno federal van a tener que usar aluminio canadiense exclusivamente. Eso incluye infraestructura, transporte, energía, vivienda y por supuesto defensa. En resumen, restricción a la competencia externa, inversión interna y compras garantizadas por el Estado. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué tengo yo que ver con todo esto? ¿O qué tiene que ver usted como ciudadano de Canadá con todo esto? Claramente el aluminio no es un lujo ni es un símbolo técnico, es una arteria de la economía canadiense. Y si esa arteria se bloquea, el infarto lo vamos a sentir todos. Y la pregunta que queremos hacerles es, ¿creen ustedes que Canadá tendría que diversificar todo ese mercado del aluminio para no depender de los Estados Unidos? Los leemos aquí, nos encanta saber sus opiniones y también les queremos recomendar este video para que sigan conectados con Canadá Tal Cual. Esto es Canadá Tal Cual.